¿Qué tal a todos? Mi nombre es Miguel Aliaga. En esta oportunidad soy su profesor de Ciencias Sociales y así es como les doy la bienvenida a esta pequeña curso donde vamos a aprender un poco más de los acontecimientos históricos, reconocer lo que pasa en nuestro planeta, así como las culturas, así como el espacio geográfico en sí y cómo se ha ido constituyendo directamente nuestro mundo. Muy bien. Vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca del curso de personal social. Y para eso es importante preguntarnos, ¿qué es la historia? Para iniciar esta pequeña introducción, les voy a hacer una serie de preguntas que pueden responderse con un debido tiempo. ¿Ok? O así tratar de responder internamente sin necesidad de plasmarlo en un cuaderno. Vamos a iniciar con estas pequeñas preguntas. ¿Alguna vez ustedes le han preguntado a sus padres sobre el origen de su familia? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son sus antepasados? ¿En alguna oportunidad le han pedido a alguna persona mayor que les cuente anécdotas o hechos que le hayan ocurrido en su vida? Voy a suponer que sí. Todos hemos tenido todas esas inquietudes en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos tenido necesidad de saber quiénes somos y de dónde venimos. Es así como cada uno de nosotros quiere saber su pasado. Y directamente, así como el universo, los peruanos también queremos saberlo. Para ello, nos sirve la historia. La historia del Perú es pues una ciencia que nos responde esas pequeñas preguntas. ¿De qué manera? Investigando, en forma ordenada y verídica, sobre el desarrollo del pueblo peruano, es decir, estudiando el origen y evolución a través del tiempo y del espacio. ¿Desde dónde? Desde tiempos remotos, lejanos e inmemorables hasta el día de hoy. Cuando estamos hablando de historia, directamente podemos tocar temas tecnológicos. Asimismo podemos tocar un poco de la ganadería y la agricultura, así como las minerales. Podemos recordar a los hombres nómadas o a los hombres sedentarios y tratar de investigar un poco más acerca de los periodos. Ahora bien, ¿cuánto tú quieres saber de tus antepasados? A ver, vamos a hacernos una pequeña pregunta de cuánto nosotros queremos saber de nuestros antepasados. Entonces, vamos a tener una pequeña actividad aquí, así, muy sencilla y muy rápida. Si tenemos a los padres o a los abuelos al costado, vamos a preguntarle ¿de dónde provienen? Directamente, ¿quiénes son sus padres de los padres? Y tratar de observar fotos y videos que nos puedan contar un poquito más de la historia. En este caso, tal vez pueda surgir un problema, porque cuando quieres saber, muchas veces tus abuelos no puedan estar presentes, o tu mamá no sepa inclusive determinadamente de dónde provienen sus antepasados. El mismo problema que en este caso se pueda presentar, tienen en este caso los historiadores, porque cuando quieren construir la historia de un pueblo, tienen que consultar, pero solo se les escucha a las personas. También, directamente, pueden obtener información acerca de los restos arqueológicos o de los escritos antiguos, que en este caso se le llama fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Son las que constituyen todo aquello que ha dejado nuestros antepasados, todo aquello que lo han dejado en nuestros pueblos que se desarrollaron en el territorio que hoy es Perú. Mediante el conocimiento de tales fuentes históricas se logra la reconstrucción de nuestra historia. Y determinadamente podemos decir que estas fuentes se clasifican en fuentes escritas, orales, monumentales o incluso materiales. Así es como le damos una pequeña introducción al tema de hoy, para tratar de entender desde un concepto más desarrollado acerca de la historia. ¿Qué es la historia? Vamos a hacernos una pregunta global de lo que es la historia. Y como podemos leer, la historia es una ciencia que nos enseña a conocer nuestro antepasado, los hechos más importantes
que el hombre ha realizado desde su aparición en la Tierra, intentando darles una explicación según la evolución o el desarrollo que han seguido. Obviamente, la historia recoge nuestros antepasados, nuestro pasado en sí. ¿Para qué sirve, profesor? Sirve para configurar tanto el presente y transmitirlo a las generaciones futuras. Directamente la historia de una civilización en sí está constituido por la historia de cada persona. Es decir, vamos a suponer y vamos a tratar de pensar que directamente donde tú estás y cómo tu familia te crió, directamente es un proceso histórico. ¿Debido a qué? Porque tu mamá en algún momento tuvo que alimentarte, en algún momento o al inicio de su embarazo te llevó su barriga durante 9 meses. Y directamente tus padres, así como caminaban y iban al centro comercial, tal vez te cantaron una canción. Y directamente, si alguien quiere saber acerca de la historia en el que tú, o en el periodo de tu vida, directamente a la persona más cercana que le puedan preguntar es a tus papás. Asimismo se basa en la civilización, porque determinadamente todos tenemos algo que contar. Existen muchas interpretaciones de la historia, pero en este caso directamente nos interesa querer conocer la verdad. Asimismo, existen distintos conceptos cronológicos que sirven para la ayuda de la historia. Desde el principio se ha tratado de medir el tiempo y poner fechas a los hechos establecidos para tener un mayor control de lo que es historia. En este caso, la cronología es la ciencia auxiliar de la historia, que se encarga de ¿qué? De fechar y datar los hechos históricos y determinar su orden. En este caso, se utilizan los siguientes conceptos. Vamos a ir con el primer concepto. Directamente podemos tomar a los siglos. ¿Qué son los siglos? División frecuente en el que se utiliza un acontecimiento importante. En este caso vamos a tomar el nacimiento de Cristo como el año 0 de nuestra era. Cuando hablamos del siglo I, estamos hablando del año 1 al 100 después de Cristo o antes de Cristo. Y directamente cuando hablamos del siglo II, estamos hablando del año 101 al año 200. Los siglos se enumeran, hay que tener en cuenta que los siglos se enumeran en números romanos y los números en números arábigos. ¿Ok? Los años y los siglos anteriores a Cristo se encuentran de manera decreciente. Es decir, que vamos a tomar, por ejemplo, una regla que podamos tener a la vista. Muy bien. Si ya la tenemos, en este caso vamos a suponer de manera muy rápida que ya la tenemos, y directamente nos vamos a percatar que tenemos desde el número 0 hasta el número 30, si es una regla de 30 centímetros, que directamente la enumeración siempre se va a dirigir a la derecha. Pero si nosotros ponemos a la inversa, directamente sabemos que también se puede enumerar hacia la izquierda. Pero obviamente los números no se van a ver correctos, sino se van a ver al revés. Entonces vamos a suponer que el año 0 directamente es el centímetro 0 de nuestra regla. Y que cuando nosotros queramos o querramos retroceder de año, directamente vamos a tener que comenzar con -1 o con -2, o en este caso 1, 2, pero ¿cuál va a ser la sigla que nos defina este precedente? El antes de Cristo, el A.C mayúscula, y la sigla de .C mayúscula, que significa después de Cristo. ¿Ok? Dentro de estos conceptos cronológicos existen otras unidades de tiempo que no son tan exactas, pero que también se usan en la historia. Cuando hablamos de época, estamos hablando del periodo en concreto de tiempo en el que se caracteriza por una manera propia de vivir, pensar y concebir un estilo artístico. Cuando hablamos de generación, creo que ustedes han escuchado cuando les dicen a ustedes, son la nueva generación de los años próximos. Directamente están hablando de que ustedes como generación son un conjunto de personas nacidas alrededor de una misma fecha. Es decir,
que estamos hablando del 2000 para arriba. ¿Ok? ¿Qué pasa en esta generación? Que como están nacidas en una misma fecha, están sujetos a la influencia de los acontecimientos parecidos. Como podemos ver un ejemplo, cada generación cubre un periodo de 30 años aproximadamente, y en un siglo se pueden contar 3 generaciones, tanto los abuelos, los padres e hijos. La utilidad del uso del tiempo en el estudio de la historia generalmente nos podemos basar que para querer analizar un hecho histórico necesitamos situarlo en el tiempo y saber cómo ocurrió. Para esto, por ejemplo, vamos a basarnos en que nuestra mamita nos comentó que hace 3 años nosotros lactábamos. Y tenemos que tratar de hallar los sucesos. ¿Por qué? Porque tenemos que investigar, por ejemplo, a los cuántos años fue, dónde eran los lugares frecuentes donde yo lactaba a esa edad, si mi mamá me cargaba o no, si mis papás estaban presentes o los abuelitos aún se mantenían vivos. Es preciso estudiar esto para comprender y compararlo con otros hechos y sobre todo para evaluar y analizarlo. Así debemos situarlo en el tiempo, pues de esta forma pasa a ser considerado directamente historia. Y de esto se encarga la cronología. Heródoto, historiador griego, llamado padre de la historia, denominó a la cronología, junto con la geografía, estudio de la Tierra mediante gráficos, los ojos de la historia, porque a través de estas dos ciencias auxiliares directamente se hacían fundamentales para saber el cuándo y el dónde sucedía un hecho histórico. En este caso, lo que hacían estas dos ciencias era representar el tiempo y sobre todo el espacio. Directamente conocemos la periodización de la historia, que se usaba para facilitar el estudio de la historia, que se divide en periodos o edades, que son épocas de duración desigual y que están determinadas por características o rasgos parecidos. En este caso vamos a hablar tan solo de una, y como actividad vamos a tratar de investigar las otras dos. En este caso yo les voy a presentar la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Es el periodo más largo y se extiende hasta la aparición del hombre sobre la Tierra. ¿Hasta dónde? Hasta que aparecen los primeros documentos escritos en el año 5000 y 4000 a.C. ¿Ok? Realmente es un poco factible o básico saber un poco acerca de lo que viene a ser la historia. Y recordemos que es muy importante, sobre todo, para tratar de entender la historia de nuestros antepasados. Recordemos que este contexto no solo se basa en las personas individuales, sino también nuestro distrito. Se basa también en la historia del Perú acerca de los departamentos, de la tecnología que se pueda presentar, asimismo de las plantas y de los animales. Recordemos que la historia es esencial para el descubrimiento de nuestros antepasados. Muchísimas gracias y conmigo será hasta otra oportunidad.